Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, compañeros. En esta ocasión nosotros vamos a explicar lo que es el autor Abraham Noam Chomsky y la deseducación, donde vamos a abarcar lo que son sus ideas principales y también algunas características. Biografía de Abraham Noam Chomsky. Nació en 1928 en Filadelfia. Fue filósofo y lingüístico estadounidense. Chomsky fue introducido a lo que es la lingüística por su padre. Él estudió en la Universidad de Pensilvania, del cual se doctoró en 1955 con una tesis de análisis transformacional que fue elaborado a partir de las teorías de Seymour Garrix, de quien fue discípulo. También es autor fundamental de lo que es la lingüística moderna, reconocido por su activismo en la política. Lo caracterizaban por una fuerte crítica en el capitalismo contemporáneo. Se le consideraba de pensamiento socialista y también de un pensamiento socialista libertario. Eh, sobre la gramática generativa. Chomsky dice que nosotros recibimos del exterior los datos empíricos, pero nosotros traducimos a una lengua establecida por nuestra mente. Posteriormente traducimos a la lengua que nosotros hablamos. Esta sería la base de la gramática generativa. El planteamiento de Noam Chomsky plantea que nosotros tenemos una capacidad innata de hablar. Todos los seres humanos tendríamos una gramática establecida en nuestra mente de forma innata común. Por eso las otras razas diferentes pueden hablar cualquier idioma. Pongamos un ejemplo. Una niña china adoptada en Occidente hablará la lengua occidental, eh, sea catalán, castellano, francés, inglés, con la misma naturalidad que un ciudadano inglés. Esto es debido a que nosotros tenemos la capacidad de hablar, pero debemos aprender a hablar a través de lo que llamamos la lengua materna, es decir, la gramática generativa. Plantea la posibilidad de hablar, pero luego esto tiene que ser establecido a partir de una lengua concreta o lenguas concretas. Si la persona es bilingüe, es capaz de aprender al mismo tiempo diversas lenguas. Cuantas más lenguas hablemos, más fácil nos será entender y aprender otra lengua. Esto también es debido a la posición establecida por la gramática generativa. Un niño, si no ha oído hablar a nadie durante sus 6 o 7 primeros años de vida, ya no será capaz de hablar con la misma estructura que en una persona que haya tenido una educación lingüística desde pequeño. Naturalmente, la lengua y no podrá ser, digamos, no podrá ser posible, digamos, que pueda estructurar de la misma manera. Continuando con las ideas principales de Chomsky, tenemos la teoría de la gramática universal. Según las investigaciones de Noam Chomsky, los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas. Además, afirma que los niños poseen habilidad innata para la comprensión de la gramática del lenguaje, habilidad que van desarrollando a través de sus experiencias y aprendizajes. A partir de esta evidencia, el profesor Chomsky deduce que la adquisición del lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje. Para designar este mecanismo innato y comprender la gramática, Chomsky usa el término de gramática universal. Según esta teoría, Chomsky, el proceso de adquisición del lenguaje eh, se lo produce si el niño deduce las normas del lenguaje, como por ejemplo las nociones de estructura, sintáctica o gramática. De hecho, es muy común que los niños empleen el lenguaje eh, mezclando conceptos, inventando palabras, deformando otras. Poco a poco, su cerebro va asimilando las reglas y recurrencias del idioma, cometiendo cada vez menos errores y usando con propiedad el extenso
abanico de artefactos que nos brinda el lenguaje. Bien, continuando con nuestra explicación, en los años 50 el lingüista estadounidense Noam Chomsky propuso la teoría para explicar la adquisición, comprensión y producción del lenguaje hablado, que en los últimos años se utiliza además para explicar el comportamiento de las lenguas de señas. De acuerdo con los planteamientos de esta teoría, el habla materna o el lenguaje de señas materno se adquiere de forma automática a partir de principios inconscientes compartidos por todas las lenguas del mundo y especificaciones particulares de esos principios conocidos como parámetros. Los planteamientos de Chomsky supone que el único componente exclusivamente humano del lenguaje es la capacidad sintáctica. Ahora bien, a pesar de los diversos cambios que han ocurrido entre la primera versión de la teoría bajo el nombre de gramática generativa y la versión actual conocida como biolingüística, se han mantenido invariables aspectos como la adquisición automática e inconscientes del habla durante un periodo crítico de carácter innato y universal.